Bueno, la dejamos a Alda, pero seguimos con Sole, Gori, porque estuviste en San Luis, trajiste mucho trabajo, mucho material, y vamos a seguir hablando sobre eso. Eso mismo. Bueno, va a aparecer un escorpión también en la columna. Justo. Mirá que ya pasamos Escorpio. Sí, pero bueno, pero aparece. Bueno, justamente lo que hicimos fue visitar la Universidad Nacional de San Luis, al Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas, IMIBio San Luis, que es de CONICET y de la universidad. Ahí tenemos fotos con una de las chicas que encima compartimos una agrupación de trabajadores de ciencia y tecnología y nos conocimos ahí en el momento sin saberlo. Sí. Y Guillermina cuentan en este laboratorio que pertenece también a la universidad, cuentan desde hace 6 años con este estudio, ¿no?, de la paleobiología, que conjuga la paleontología con la biología. Es básicamente como estudiar a los restos fósiles, pero como si existieran en este momento. O sea, uno estudia la fisiología, la biología, dónde vivían, Pero es como que se estudia un poco más que solo el resto en sí, más que nada todo lo que es cómo vivía en ese momento, ¿no? Hace millones de años. Y son docentes e integrantes del área de zoología, del Departamento de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Estoy leyendo porque no quiero entrar ahí en errores. Y bueno, y son la doctora Andrea Arcucci, que es la directora del laboratorio, el doctor Federico Gianecchini, que codirige con ella, y además estaban Guillermina Giordano y María Angélica Gómez, que también estaban ahí. Y bueno, y tenemos algunos recortes donde nos explican, bueno, la importancia del proyecto que están iniciando en este momento, que tiene más que nada que ver con un registro de los restos fósiles de toda la provincia, y también algunos proyectos de extensión que están haciendo para chicos y chicas. Así que podemos ver el primer recorte. A ver, lo escuchamos. Acaba de empezar y estamos, organizándonos, tratando de relevar toda la información. Y bueno, el objetivo más que nada es poder colaborar con la difusión de este patrimonio, que creemos que es fundamental para que la comunidad, la sociedad de San Luis pueda saber que cuenta con esta riqueza y la pueda conservar, ¿no es cierto? Y por otro lado, hacer una mejor planificación de las investigaciones que estamos realizando y proporcionarle a los organismos oficiales una herramienta para la gestión y el control de estos sitios. Tiene que ver con un tema de fondo, que es entender que todo este patrimonio, que por definición sería patrimonio natural, científico, digamos, en realidad tiene un componente cultural, ¿no? O sea, eso ahora, los arqueólogos, por ejemplo, lo tienen mucho más claro, ¿no? Porque ellos tienen más claro y sus definiciones de cultura, ¿no? Y ellos trabajan con artefactos culturales. Pero de todas maneras, por ejemplo, para ellos, los sitios arqueológicos, que son lugares, digamos, no son patrimonio de la geografía, digamos, ¿no? O sea, necesariamente, sino que tienen claro que esos sitios tienen que tener una protección especial, digamos, porque en realidad ninguno de los yacimientos que está en San Luis en este momento conocido está agotado. Si saben, por ahí a veces lo que sucede es que hay como una desinformación, digamos, ¿no? O sea, que la gente sabe que tiene ciertos valores ahí, digamos, en su territorio, pero a veces o los magnifica o los subestima, digamos, ¿no? A veces no les cuesta, creo yo, nos cuesta a todos, tener como un valor justo, digamos, ¿no? De eso, ¿no? Entonces a veces no te dan datos de lugares donde hay cosas, eso, porque creen que son cosas valiosas, que se las vamos a robar, ¿no? Y por otro lado, a veces las ponen para adornar en el jardín, ¿verdad? O sea, como que no les dan un valor, sino que es parte de su propio ambiente, de su naturaleza. Bueno, ahí justamente Andrea, que es la que dirige el laboratorio, nos comentaba, ¿no?, la importancia también de conocer dónde están esos lugares, pero también nos hablaba, bueno, eso quedó fuera del recorte, el dilema de hasta dónde informar, porque también es información sensible, ¿no? De hecho, yo lo he visto cuando fui ahora de visita a San Luis, muchos lugares, muchos sitios arqueológicos vandalizados, ¿no? Como que aparecen ubicados en el Maps, uno quiere ir a ver una pintura rupestre, por ejemplo, y de repente ves grafitis encima, ¿no? Y encima de algo que está hace millones y millones de años. Entonces también el punto es hasta dónde informar y no, y por eso ellos van a hacer una serie de mapas georreferenciados, que para eso también están trabajando con otras personas, con otros profesionales en el grupo, pero van a reservar cierta información sensible que en realidad quizás para el público general no es necesario que sepan exactamente dónde está, para justamente poder proteger, pero sí para gestores, por ejemplo, o para controladores de este patrimonio, porque
pasa que también a veces tienen sitios dentro de campos privados, por ejemplo, o de propiedades privadas, ¿no? Entonces también saber que ahí hay un sitio arqueológico, paleontológico, que hay que cuidarlo y saber que quizás, no sé, o la ruta que quieren hacer o el puente que no esté, ¿no?, en ese sitio. Justamente ahí. Claro. ¿Y en qué cambia esto que contabas al principio respecto de cómo trabajan con los restos, entendiéndolos como si fuesen algo de ahora, esta parte de la biología? ¿Cómo Andrea contaba como que eso es la nueva forma de estudiar la paleontología en sí, ¿no? Y por eso también es muy importante que no, de hecho lo vamos a ver después que lo sugieren, pero que no saquen los restos del lugar para que quizás uno lo encuentra y por algún motivo igual no son fáciles de encontrar, ahora lo van a ver, pero si uno lo encuentra, quizás lo saca y lo lleva para que lo estudien y en realidad, ella decía, quizás lo más importante es dónde estaba, porque eso les plantea, por ejemplo, la información de cuál es la edad que tiene ese fósil, simplemente por ver el entorno. Tienen más datos por el entorno. Claro. Y en el siguiente recorte justamente podemos ver, Guillermina nos muestra, que ella trabaja con peces fósiles, nos muestra cómo encontraron uno, que van a ver que se ve divino. Ahí pasó una foto. ¿Tenemos el próximo? A ver. En el caso de los peces, la preparación es bastante manual y dedicada. Los fósiles en general vienen bastante cubiertos con sedimento y lo que hacemos es prepararlos, así les llamamos cuando los limpiamos, con agujas bastante finas, donde vamos retirando poco a poco el sedimento y esto lo hacemos bajo la lupa binocular, porque es material muy pequeño que debemos preservar y cuidar con mucha dedicación. Bueno, en ese proceso lo que hacemos es limpiarlo y después a veces lo consolidamos con algún consolidante plástico para poder protegerlo y después así el fósil ya queda listo para su estudio. También lo hacemos bajo lupa binocular y generalmente usamos lupas con cámaras para poder sacar fotos y hacer dibujos de detalle del material. Tenemos un ejemplar de pez completo que no siempre aparecen así, pero se ve el cráneo, su cuerpo, sus aletas, la aleta caudal. Entonces, esto es ya un ejemplar, no está del todo preparado, pero casi ya listo para ser estudiado. Por empezar tenemos que conocer la geología, así que hay que hacer primero un estudio de la parte geológica, digamos, ¿no? Los geólogos que nos dicen básicamente si es un lago, si es un río, de qué se trata el ambiente, pero además nos dicen la edad, aunque sea la edad relativa, ¿viste? Porque de muchos de estos lugares no tenemos la edad exacta, no la edad absoluta, pero sí tenemos idea, ¿no? Entonces de esto de que, bueno, esto es paleozoico, bajo de Belis, que es un lugar muy icónico, eso se descubrió hace más de 100 años, y primero descubrieron plantas, y después encontraron a encontrar insectos y otros animales, ¿no? En las décadas siguientes. Sí, que está la araña. Claro, ¿no? Que no es una araña. Bien, buenísimo que diga esto porque yo quería ir a verla. La araña que no es una araña, mira. Mira ese dibujo. En realidad es un pariente de los escorpiones. Claro, es un pariente acuático de los escorpiones. Sí. Bueno, ahí me río porque ahí me desmintió una fake. Sí, y ahí estaba el escorpión al que hacía referencia recién. Eso, me desmintió una fake news porque yo buscando cosas para ir a visitar allá en San Luis había visto que había una araña en el Bajo de Belis que no conocía y digo, ay, qué bueno, voy a ir a ver la araña, y era un escorpión. Entonces me lo aclaró ahí en el momento y me mostró justamente eso, es parte de un póster que, bueno, conecta con el próximo recorte que justamente ellos están haciendo, además de esta serie de mapas, están haciendo proyectos de extensión para justamente ir a los diferentes sistemas educativos y también a las plazas, ¿no? A sitios públicos, para poder mostrarles un poco, ¿no? Cuál es la diferencia también entre lo que ellos estudian, la arqueología, la paleontología, también el tema de lo propio, ¿no? Porque los nenes y nenas están como muy acostumbrados a ver dinosaurios y les encantan los dinosaurios, pero los dinosaurios del hemisferio norte, o sea, no conocen nada tal vez de lo que son los fósiles nuestros propios, ¿no? Entonces Guillermina está dirigiendo uno de los proyectos de extensión y nos cuenta en el próximo recorte de qué se trata un poco este proyecto. A ver. Proyecto de extensión, fuimos a escuelas y también fuimos a espacios públicos y sobre todo en esos espacios hicimos actividades lúdicas y artísticas con infancias y resultó muy interesante porque lo que hemos visto es que
desde los pequeños y las pequeñas surge un montón de interés por la paleontología. Siempre es un tema como que ellos saben mucho más en general que las personas adultas, pero la realidad es que sí vimos que... Pero dinosaurios. Eso, sí vimos que está muy sesgado a los dinosaurios y muy sesgado al conocimiento de la fauna de otros lugares, en general del hemisferio norte. Entonces, bueno, lo que nos planteamos en el proyecto fue hacer un poco más, acercar un poco más lo local, lo propio, y trabajar un poco con los fósiles de San Luis, que en general no se conocen. Tratamos de poner en valor el patrimonio tanto arqueológico como paleontológico. Primero diferenciar las dos disciplinas que se suelen como mezclar, confundir, eso vimos un poco. Y después, bueno, tratar de contarles a los chicos y a las chicas que en realidad cualquier hallazgo, digamos, es de todos y a su vez necesita como ser, o sea, si alguien encuentra algo en algún lado, un fósil o un resto arqueológico, lo importante es que llamen a algún especialista para que se acerque al lugar, porque el contexto de donde está ese resto es importante. Sí. Bueno, y ahí también después de esto nos comentaba Andrea que hay otros proyectos que la idea es como ampliar esto que están haciendo las chicas, que está liderando Guillermina, con un financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias que se llama Sigamos Estudiando. Dentro del Sigamos Estudiando lo que tratan de hacer también es este mismo tipo de talleres, pero en las secundarias, para que también, personas más mayores, ¿no? Puedan, chicos más grandes, mejor dicho, puedan también incluir, como para poder llegar a la universidad, incluir en este Sigamos Estudiando, incluir lo que es paleontología, paleobiología. Estaría bueno que sumemos también, aprovechando, ¿no? Esto y todo lo que te contaron de cómo trabajaron. Primero que veíamos en uno de los cortes cómo trabajaban con el resto fósil. Una era no moverlo del contexto, vos bien lo decías, porque era importante el entorno. Otra era cómo lo laburaban para después. Y otra, digo, y esta te la pregunto a vos, ¿qué se puede lograr desde estos encuentros, digamos, de esta actividad? Bueno, de los encuentros con... Sí, de los restos. De los restos. No, ¿cómo pensé que de los trabajos? No, sí. No, bueno, justamente eso en el último recorte también Andrea cuenta un poco, porque no es solo hallazgos fantásticos como suelen aparecer, ¿no? Apareció un hueso de un dinosaurio tal. A veces son los pececitos como lo que acabamos de ver, pero ya encontrar un pez entero, todo articulado y poder conocer las partes. De hecho, el de Sierra de las Quijadas es uno de los sitios en los que más especímenes de la misma especie aparecieron, ¿no? Que eso hace que también se pueda estudiar la diversidad de ese momento. Y eso nos da mucha información también de la hora y nos da información de cómo va cambiando el ambiente. Porque digo, a veces es eso lo que desconocen las comunidades, ¿no? Ahí cuando hablaban, no, conocen ciertos restos, no los otros. Digo, también a veces se desconoce el trabajo posterior que se hace. Totalmente, y de hecho a veces también es bastante frustrante, me decían, porque van y no es que encuentran el día que fueron, ¿no? Es como que saben dónde tienen que ir, porque hay bastante información de dónde hay sitios y además por la geología se pueden ir dando cuenta, pero después es un laburo, eso que veían que es una laja, está en realidad como, bueno, en Sierra de las Quijadas se ve bastante, en algunas de las fotos lo deben haber visto, pero está superpuesto mucho, entonces no es que está a la vista, obviamente hay que ir y estar un tiempito, y los estudiantes, bueno, justamente algunos que tienen pasantes y eso se dan cuenta que tal vez no es tan divertido como creían, que todo el tiempo que van encuentran algo, o a veces sí, porque también debe ser increíble, ¿no? Igual después están acostumbrados, pero debe ser increíble encontrar. Y bueno, y me parecía importante también remarcar, porque hay otro de los proyectos que se meten más en lo profundo, en el interior profundo, en comunidades originarias, en escuelas rurales, y también empiezan a llevar información sobre nuestros restos fósiles y de la provincia en particular, porque a veces hay desinformación y se cree esto que contaba en uno de los recortes, ¿no? No nos dejan entrar tal vez para ver en dónde esté, si es que es una propiedad privada, o creen que vamos a robar eso, o a veces hasta más que nada con la parte arqueológica, ¿no? Artesanías que tal vez te venden y vos comprás y crees que es una artesanía y no, en realidad era un resto arqueológico, ¿no? Que eso está prohibido. Entonces también pasa por el lado de que lo magnifican su valor, o a veces al revés lo subestiman y creen que es una piedrita y de repente hay un montón de información. Hay muchas plantas también que se pueden encontrar así como restos fósiles que no aparecieron las imágenes en el video, pero también ellos trabajan con paleobotánica. Y bueno, en el próximo podemos ver
en el último recorte que tenemos, podemos ver, justamente Andrea explica qué es un hallazgo, ¿no? En sí, y la importancia del financiamiento sostenido también, porque estos estudios duran bastantes años. A ver. La paleontología no se hace de hallazgos fantásticos, ¿no? Sino que de la construcción lenta y constante y el aporte de datos, digamos, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Porque a veces podés encontrar y es fantástico y todos lo felicitamos y está bárbaro encontrar bichos rarísimos y gigantescos y todo eso. Pero digamos, no se agota ahí la paleontología. La paleontología, en realidad la paleontología moderna, te diría, es la paleobiología. Claro. O sea, es el estudio de los organismos del pasado, tal y como estudiamos los del presente, digamos, ¿no? Y eso implica sus ambientes, su fisiología, implica un montón de otras cosas. Bueno, y nada, ahí Andrea nos contaba esto que les decía, ¿no? El trabajo lento y lleno de micro hallazgos, ¿no? Que quizás eso también tiene menos prensa, ¿no? Porque encontrar tal vez un pedacito de un pececito no tiene tanta prensa como encontrar, no sé, un mega dinosaurio entero, pero también quizás eso sirve para que prestemos atención, capaz que eso, ¿no? Llama la atención, vende y podemos después, nada, empezar a conocer qué es lo que hacen ellos, cómo lo laburan y cuántos años necesitan, ¿no? Porque la formación de profesionales que puedan estudiar este tipo de restos, ella hablaba de 20 años, ¿no? Que ella viene trabajando en esto y que viene formando recursos humanos. ¿Estaba formado hace mucho? Sí, ella viene en realidad de otra universidad, hace 6 años están en la Universidad Nacional de San Luis conformando este equipo, que también tienen arqueólogos que también trabajan en conjunto, que sirve también todo este laburo de georreferencia que están haciendo para laburar en conjunto y ahorrar recursos también, saber dónde tienen que ir a trabajar, ¿no? Porque algunos trabajan con los restos fósiles, más que nada de animales y plantas, y otros de humanos, y todo lo que hacen, ¿no? Que sería la arqueología, lo que hicieron en ese momento, y la cultura, y entonces pueden ahorrar recursos, decía ella, trabajando en conjunto de forma interdisciplinaria. La próxima vamos a seguir con algo más de la Universidad de San Luis, ¿no? Sí, cerramos el año con otra que es mágico. Vamos a decirlo así. Algo mágico. A ver, quédate con esa idea. La propuesta que venimos a traerles apunta a explorar un territorio hasta ahora desatendido por las corrientes tradicionales. Hay pensamiento crítico en la práctica cotidiana de los juristas que habitualmente se ven a sí mismos como meros operadores técnicos, pero que llevan adelante un saber y un conocimiento y una práctica que es profundamente ideológico y político. Parte del sentido de las corrientes críticas es develar esto, de construir esta actividad y de este modo ejercer la abogacía de una manera alternativa a la tradicional. La diplomatura está estructurada en torno a 3 grandes ejes en una modalidad virtual, pero que combina una parte sincrónica y una parte asincrónica. El primer módulo gira en torno fundamentalmente a las discusiones epistemológicas, el segundo a la relación entre las corrientes críticas y las corrientes tradicionales y sus distintas manifestaciones, y la última parte apunta más bien a la parte práctica, cómo se puede hacer una tarea crítica desde el derecho público, desde el derecho privado. Nuestra idea es que la postura crítica transforme la realidad y para eso necesitamos también bajarlo a las prácticas judiciales, abogadiles, administrativas y demás. Los esperamos y las esperamos a todos y todas ustedes para vernos en la próxima edición de la Diplomatura en Corrientes Críticas del Derecho. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.